Hola hermanitos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre San Jorge. Empezamos. En una tierra marcada por la grandeza del Imperio Romano y el auge del cristianismo perseguido, nació un niño que cambiaría la historia. San Jorge vio la luz alrededor del año 275 en la región de Capadocia, una zona de vastas montañas y fortalezas inexpugnables, en lo que hoy es Turquía. San Jorge provenía de una familia noble y cristiana. Su padre, Geroncio, era un destacado oficial del ejército romano, un hombre de honor y lealtad inquebrantable. Su madre, Policronia, originaria de Lida, actual Israel, era una mujer de profunda devoción. Sin embargo, la vida pronto le arrebataría a sus padres, dejándolo huérfano a temprana edad. Sin nadie que lo protegiera más que su fe, el joven Jorge decidió seguir los pasos de su padre y se unió al ejército romano. La destreza y valentía de Jorge lo hicieron destacar rápidamente en las filas del ejército. No pasó mucho tiempo antes de que alcanzara el rango de tribuno y quedara bajo las órdenes directas del emperador Diocleciano. A los ojos de sus superiores, San Jorge era el soldado perfecto, disciplinado, fuerte y leal, pero en su corazón, su verdadera lealtad no pertenecía a Roma, sino a Cristo. Mientras el imperio se volvía cada vez más hostil hacia los cristianos, San Jorge enfrentaba un dilema que pronto lo llevaría a tomar la decisión más importante de su vida. Diocleciano, un emperador decidido a erradicar el cristianismo, promulgó uno de los edictos de persecución más crueles de la historia. Exigió que todos los soldados romanos renunciaran a su fe y ofrecieran sacrificios a los dioses paganos. San Jorge, sin dudarlo, se negó. Frente a la corte imperial, proclamó su fe cristiana sin temor alguno. Su valentía desconcertó a sus superiores y enfureció al emperador. ¿Cómo podía un hombre desafiar el poder de Roma con tanta firmeza? Para Diocleciano, esto era una traición que no podía ser tolerada. El castigo no tardó en llegar. San Jorge fue arrestado y sometido a torturas inhumanas. Lo azotaron con látigos de hierro, le desgarraron la piel con garfios y lo quemaron con antorchas encendidas. Pero en cada tormento, en cada herida abierta, su fe permanecía intacta. Los verdugos, asombrados, veían cómo este hombre soportaba el dolor con una serenidad que parecía sobrehumana. Con cada golpe, su testimonio se volvía más poderoso. Finalmente, después de innumerables intentos de hacerlo renunciar a su fe, el emperador ordenó su ejecución. El 23 de abril del año 303, San Jorge fue llevado al lugar de su sentencia final. Con la cabeza en alto y la paz reflejada en su rostro, fue decapitado en la ciudad de Nicomedia. Su sangre derramada se convirtió en la semilla de una devoción que crecería más allá de los confines del imperio. Aquel que había sido un soldado romano, ahora se convertía en un soldado de Cristo, inmortalizado en la memoria de los fieles. A medida que su historia se propagaba, surgió una leyenda que lo elevaría aún más en la imaginación de los creyentes. Se dice que en una ciudad llamada Silca, en Libia, un feroz dragón aterrorizaba a sus habitantes. Este ser maligno vivía en un lago cercano y con su aliento venenoso envenenaba el aire, causando la muerte de quienes se acercaban. Para calmar su furia, los pobladores le ofrecían sacrificios humanos, seleccionados por sorteo. Un día, la suerte recayó en la hija del rey, quien fue enviada con gran tristeza a su destino fatal. Cuando la princesa estaba a punto de ser devorada, apareció San Jorge montado en su caballo blanco. Sin temor alguno, enfrentó al monstruo con su lanza y, tras una intensa lucha, lo hirió gravemente. Acto seguido, pidió a la princesa que atara al dragón con su cinturón y lo llevara a la ciudad. Al ver al temible ser dominado, los ciudadanos quedaron asombrados. San Jorge entonces proclamó que con la fe en Cristo podían vencer cualquier mal y les instó a convertirse al cristianismo. Finalmente, con su espada, dio muerte al dragón, liberando así a la ciudad de su amenaza. Aunque esta historia es en gran parte simbólica, representa la lucha de San Jorge contra el mal, la idolatría y la opresión.
El dragón es una metáfora del pecado y la maldad que amenazaban a los cristianos, mientras que la lanza de San Jorge simboliza la fuerza de la fe que vence cualquier adversidad. Su sacrificio no pasó desapercibido. Pronto, los cristianos comenzaron a venerarlo como un mártir de la fe. A pesar de que la Iglesia aún no contaba con un proceso de canonización formal, San Jorge fue reconocido como santo en los primeros siglos del cristianismo. En el año 494, el Papa Gelasio I lo incluyó en la lista de santos venerados oficialmente, afirmando que su santidad era indiscutible. Su fama se extendió por Oriente y Occidente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. Con el paso de los siglos, San Jorge fue adoptado como patrón de numerosos países y regiones. Inglaterra, Georgia, Etiopía, Portugal y Cataluña lo proclamaron su santo protector. Además, se convirtió en el patrono de los soldados, caballeros, exploradores y todos aquellos que enfrentaban grandes desafíos. Su imagen, representada con armadura y una lanza atravesando al dragón, se convirtió en un emblema de fe y coraje. A lo largo de la historia, innumerables milagros han sido atribuidos a su intercesión. Se dice que apareció en batallas para ayudar a los ejércitos cristianos a obtener la victoria. Muchos han testimoniado sanaciones inexplicables tras pedir su ayuda. En varias ocasiones, se ha relatado que prisioneros cristianos fueron liberados milagrosamente después de encomendarse a él. Su poder protector ha sido invocado contra desastres y epidemias, convirtiéndolo en un santo al que millones de personas recurren en momentos de dificultad. Hoy en día, existen miles de templos dedicados a San Jorge en todo el mundo, desde la majestuosa Catedral de San Jorge en Windsor, Inglaterra, hasta las numerosas iglesias en Georgia y Rusia. Su legado sigue vivo. En España, especialmente en Cataluña y Aragón, su devoción sigue siendo ferviente. La historia de San Jorge no es solo la de un soldado que desafió a un emperador. Es la historia de un hombre cuya fe inquebrantable trascendió el tiempo, inspirando a generaciones a luchar por lo que es justo y verdadero. Su valentía sigue siendo un faro de luz en un mundo que aún enfrenta dragones, sean reales o simbólicos, porque como nos enseñó San Jorge, no hay batalla más grande que aquella en la que defendemos nuestra fe. Reflexión. San Jorge no solo fue un valiente guerrero en el campo de batalla, sino un auténtico soldado de Cristo que defendió su fe hasta las últimas consecuencias. En un mundo donde la fidelidad a Dios podía costar la vida, él eligió sufrir el martirio antes que negar a su Señor. Su testimonio nos recuerda que la fe verdadera no se mide en tiempos de comodidad, sino en las pruebas más difíciles. Enfrentado al poder de un imperio que buscaba apagar la luz del cristianismo, San Jorge no titubeó. Sus torturas y su ejecución fueron intentos desesperados de silenciarlo, pero su ejemplo sigue resonando en la historia. Su valentía nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino un compromiso inquebrantable, una convicción que nos sostiene en las peores adversidades. Hoy, en un mundo donde muchas veces la fe es puesta a prueba de diferentes maneras, San Jorge nos invita a no temer, a no ceder ante la presión y a mantenernos firmes en la verdad, porque, al final, el verdadero triunfo no es el de quienes buscan apagar la fe, sino el de aquellos que, como San Jorge, permanecen firmes en Dios hasta el final. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia sobre San Jorge. Si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete al programa. Espero tus comentarios. Pidamos a San Jorge nos apoye a vencer en toda batalla en la que defendamos nuestra fe. Nos vemos en el próximo episodio de Amado Sanctorum.